¿Qué son los sistemas económicos? El concepto de sistema económico. 9.1 Introducción. Un sistema es un conjunto de elementos dinámicamente interrelacionados, formando una actividad para alcanzar un objetivo. Si el sistema es económico, su objetivo será de naturaleza económica, es decir, relativa a los recursos escasos. En Bolivia, la economía, considerada desde el punto de vista global, funciona de una forma diferente a la economía de otros países, como Cuba o Estados Unidos. La forma de comprar y vender determinados bienes, los impuestos que hay que pagar, el tipo de maquinaria que se utilizará por las empresas y muchas cosas más son diferentes. También podemos apreciar que pese a las diferencias, nuestra economía se parece más a la de unos países, ejemplo Perú o España, que a la de otros, ejemplo China. Estas diferencias y similitudes en el funcionamiento global de la economía son explicadas por los economistas utilizando el concepto de sistema económico. Un sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad, que trata de ofrecer respuestas a las tres cuestiones que plantea el problema económico. Escasez. Un sistema económico se puede definir como un conjunto de elementos relacionados entre sí con el objetivo de satisfacer de la forma más eficiente posible las necesidades humanas empleando recursos escasos. 9.2 Elementos de un sistema económico. De manera general, los elementos de un sistema económico son dos: el conjunto de personas e instituciones que se ocupan de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, el conjunto de normas y procedimientos que la sociedad establece para decidir y organizar la propiedad y la distribución de sus recursos económicos, y que reflejan los valores e intereses de esa sociedad. 9.3 Funciones de un sistema económico. Todo sistema económico debe tratar de dar respuesta a las siguientes tres preguntas que surgen como consecuencia de la escasez. ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidad? Se debe elegir qué se puede producir en una economía, dadas unas cantidades limitadas de factores productivos: tierra, trabajo, capital, tecnología, capital humano, entre otros. Ejemplo, debemos elegir si se deben producir más alimentos o más bienes de inversión. Se debe elegir si construimos más carreteras o más hospitales. Las sociedades tienen que determinar qué necesidades van a satisfacer y establecer una preferencia entre todas ellas, para que sean atendidas según la importancia que se les atribuye. Asimismo, esta preferencia vendrá determinada por el sistema de valores de la sociedad. ¿Cómo producir tales bienes y servicios? Toda sociedad debe determinar quiénes van a ser responsables de la producción, qué medios y técnicas se emplearán, cuáles serán los métodos y organización del proceso productivo. Ejemplo, se debe decidir si la producción de energía se obtendrá de la energía eólica, hidráulica o de la nuclear. Si la nueva fábrica de automóviles utilizará más robots o empleará más trabajadores. La decisión de cómo producir dependerá fundamentalmente del sistema de valores de la sociedad, de la tecnología, limitaciones técnicas, del capital y de la ideología económica, política y social dominante. ¿Para quién producir o quiénes consumirán los bienes y servicios producidos? La sociedad debe decidir cómo se distribuirá el total de la producción nacional entre los diferentes individuos y familias, es decir, cómo se va a distribuir la producción. Ejemplo, ¿se distribuirá a toda la población por igual o a pocas personas que estén dispuestas a pagar más por los productos? Esta decisión se toma en función del sistema de valores de la sociedad y de la opinión e influencia de los distintos grupos de poder. Al elegir un determinado sistema económico,
La sociedad establece sus prioridades respecto a posibles objetivos económicos, tales como la eficiencia, crecimiento, equidad, justicia, igualdad, libertad. En resumen, las funciones de un sistema económico consisten en dar respuesta a las tres preguntas fundamentales que surgen como consecuencia de la escasez: ¿qué producir y en qué cantidad? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? El siguiente esquema resume el planteamiento del problema económico, la escasez. La economía trata de resolver un problema económico que encierra tres preguntas fundamentales: ¿qué producir y en qué cantidad? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Esquema de solución. ¿Qué producir y en qué cantidad? Se basa en la elección de opciones lógicas que satisfagan plenamente las necesidades de la sociedad. ¿Cómo producir? Se busca lograr la eficiencia productiva, óptima elección de los recursos, maximización de los niveles de producción, utilización plena de los factores de producción. ¿Para quién producir? Tiene el esquema de solución de una eficacia distributiva. Nivel de referencia. ¿Qué producir y en qué cantidad? Tiene un nivel de referencia económico. ¿Cómo producir? Tecnológico. ¿Para quién producir? Social. 9.4. La respuesta al problema económico. Los sistemas económicos. Los problemas económicos son comunes a cualquier colectivo humano, ya sea una familia, una tribu primitiva o la sociedad más avanzada. La diferencia está en el modo en que tratan de resolver el problema económico de la escasez, que encierra tres preguntas fundamentales: ¿qué, cómo y para quién? ¿Cómo responde la sociedad a estas preguntas? La respuesta depende del sistema económico que rija en esa economía. El sistema económico elegido por una sociedad depende de los medios de producción y el conjunto de valores dominantes en el periodo. Actualmente, el criterio que se emplea para clasificar los sistemas económicos es el grado de intervención del Estado en la actividad económica. Tipos de sistemas económicos. Según el grado de intervención del Estado en la actividad económica, se pueden distinguir los siguientes tipos de sistemas económicos. Sistema de economía de mercado o sistema capitalista. La participación del Estado es mínima. Sistema de economía planificada o centralizada o sistema comunista o también denominada sistema de economía de dirección central. La participación del Estado es importantísima. Sistema de economía mixta. Son sistemas que se encuentran entre ambas situaciones extremas. Los sistemas intermedios que combinan elementos de la economía de mercado y la economía planificada. Locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir los bienes y servicios. Además, incluyen las relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos. Los sistemas económicos definen la estructura económica y social de los países. Componentes de los sistemas económicos. Los sistemas económicos son definidos por sus mecanismos de coordinación, derechos de propiedad y sistemas de incentivos económicos. En estos componentes incluimos: 1. Mecanismos de coordinación. Determinan el uso de los factores de producción, trabajo, capital, tierra y tecnología, con los que cuentan la economía y cómo se toman las decisiones. Esto puede ser llevado a cabo por una autoridad central o por agentes privados. 2. Derechos de propiedad. Determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encargan de controlarlos. 3. Sistema de incentivos económicos. Mecanismos que lleven a los agentes económicos a participar de la actividad económica. Pueden ser recompensas materiales o morales. Origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos de producción surgen como respuesta al problema de la escasez en la economía, el desafío fundamental económico que todas las sociedades a través de la historia han enfrentado.
La escasez hace necesario tomar decisiones y priorizar nuestras necesidades. Es por esto que los sistemas económicos determinan cómo enfrentar estas limitaciones, es decir, cómo usar nuestro tiempo y recursos. En este sentido, las sociedades han desarrollado diferentes sistemas, distintas formas de manejar los recursos, y producir riqueza buscando responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debería tener el Estado o una autoridad central en la economía? El sistema económico es determinado por razones políticas. En este sentido, las ideas libertarias y demócratas suelen llevar a crear un tipo de economía de mercado o economía mixta, mientras que ideologías como el socialismo o comunismo crean una economía planificada. Tipos de sistemas económicos. 1. Sistema económico, economía de mercado. En este tipo de sistema económico las decisiones son tomadas por los individuos, por lo que son las relaciones entre las personas y las empresas en el mercado las que determinan las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Los individuos son libres y toman decisiones económicas basándose en sus propios intereses, en qué invertir, si ahorrar o no, trabajar mucho o poco, qué consumir, qué producir, etc. En una economía de mercado pura no hay una autoridad central que influya en las decisiones económicas que toman los agentes. Los Estados Unidos del siglo XIX fue el ejemplo más cercano de una economía con un sistema económico de mercado puro. 2. Sistema económico, economía planificada. En la economía planificada una autoridad central controla la economía. Esta decide cómo usar los factores de producción y cómo distribuir los bienes producidos, por lo que existe regulación en los precios, salarios, producción, consumo, etc. Por ejemplo, en la sociedad agrícola del antiguo Egipto los faraones decidían qué y cómo se producía, y de esta forma ordenaron la construcción de las pirámides, templos y caminos, que hicieron grande al imperio. Algunos ejemplos de economías con sistemas económicos cercanos a uno de planificación del pasado cercano y presente son la Rusia comunista, China y Cuba. 3. Sistema económico, economía mixta. Este tipo de sistema económico combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada, por lo que muchas decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero también existe una autoridad central que influye en las decisiones de producción y distribución. Hoy, la mayoría de economías funcionan bajo este sistema económico. 4. Sistema económico, economía tradicional. La economía tradicional es un sistema basado en las relaciones familiares o de comunidad. En este las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y costumbres de larga data. Hoy en día se puede encontrar este sistema entre aborígenes australianos y algunas tribus indígenas en el Amazonas, que viven igual a como lo hacían hace cientos de años. La influencia de este sistema se puede ver en las economías modernas en ciertas tradiciones que determinan algunas relaciones económicas, como lo son las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres, las propinas a los meseros y las mesadas a los niños. En conclusión, los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. La principal diferencia entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Mientras para los impulsores de la economía de mercado la libertad es lo más importante, para los defensores de la economía planificada la justicia es lo primero. Muchas gracias por su atención.